Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda mesa redonda que desde el grupo IGOI organizamos. Como sabéis, nuestro laboratorio de investigación perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha es experta en investigación, sobre todo en tecnología, en deporte. Queremos, con esta mesa redonda, poner en valor cuál es la última tecnología, cómo se encuentra en la actualidad y hacia dónde creemos que en un futuro podrá dirigirse. Tenemos con nosotros a Leonor Gallardo, que va a ser la primera en decirnos cuáles son sus pensamientos, hacia dónde va a ir la tecnología. Leonor, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del grupo IGOI y CEO de la spin-off de la misma universidad, IGOI de Sportec, empezará con su ponencia. Así que, Leonor, como siempre, aquí tienes la presentación y todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya os ha dicho Manuel, un placer que estéis todos. Además, encantada de ver muchos amigos de Ecuador, de Chile, de Barcelona, de Portugal. Bueno, pues es un placer para nosotros. Ya sabéis que este es el segundo webinar que preparamos. Primero fue sobre pavimentos, un poquito relacionados y terminando en el césped artificial, que sabéis que nosotros somos un laboratorio acreditado por ENAC y por World Rugby a nivel mundial. Ahora estamos intentando ser FIFA, pero a ver si nos Leonor, deja. no sé si los demás te están escuchando. Yo no lo puedo escuchar. ¿Me podéis confirmar? Sí, yo lo escucho perfectamente ahora mismo. Y yo, sí, todos, está perfecto, Manuel. Como está diciendo... Perfecto, pues adelante, perdón. ¿Ya me escuchas, Manuel? Manuel. Bueno, como os estaba diciendo, bueno, somos un laboratorio que nos dedicamos a ello y es la segunda mesa que digamos redonda. Esto que veis en la pantalla es cómo va a ir lo que es esta hora y cuarto, ¿no? La primera, vamos a estar hablando, yo empiezo con una introducción, después Javier Sánchez, que os explica, trabaja en la Universidad Europea de Madrid, actualmente trabaja también en Manuel, ¿me estás cortando tú el silencio? ¿Le estás dando tú? Ya se escucha bien. Ya, vamos a ver. Sí, pero es que me ha cortado el moderador. ¿Quién está haciendo el moderador? Bien, perdonad, esto es el directo y estaba bien preparado, pero bueno, como os decía, Javier Sánchez trabaja en la Federación Española de Fútbol y también actualmente ya trabaja en un proyecto en FIFA, que ahora, bueno, trabaja para FIFA, que os lo podrá comentar. Carlos Serrano, especialista en fútbol sala y en este caso también investigador dentro del grupo que yo dirijo y coordino, y os explicará las últimas tecnologías, sobre todo de los entrenamientos de fútbol sala, de WIMU, de termografía que ya sabéis que está tan de moda estos días. José Luis Felipe pasará por su perfil, que también es profesor de la Universidad Europea, gran investigador, y os hablará de Big Data. Big Data que también tanto ya podían haber trabajado anteriormente más con el Big Data y nos tenían que haber dicho que cómo llegaría y que no llegaría este bicho, el coronavirus, que ya veréis que bueno, las próximas investigaciones serán cada vez más fuertes en relacionado con el Big Data en el mundo del deporte. Y terminará Jorge García Unanue. Jorge García también está con el grupo de investigación IGOI y es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, está en mi grupo y es mi mano derecha actualmente, imparte las clases conmigo y hablará sobre varios proyectos que tenemos europeos, ¿no? Sobre todo proyectos europeos donde se quiere poner de manifiesto la importancia de la tecnología en los clubes de Europa y sobre todo
la idea de sacar un sello de tecnología. Y supongo que luego en esa conferencia, cuando terminamos, que va a haber la posibilidad de que preguntéis, es decir, que vamos a estar unos 45 minutos con el objetivo de que tanto en el chat podéis ir poniendo ya preguntas, pero luego al final os vamos a dar la palabra. Manuel, cuando levantéis la manita, que viene ahí abajo, lo explicará, pues os damos al altavoz. Ahora mismo está quitado para que no haya ningún lío, ¿no? Sois 107 por ahora y para que no exista ningún problema. Por lo tanto, como os digo, yo voy a hacer una introducción de lo que está pasando en la tecnología, ¿no? La primera frase que os quiero decir hoy es: si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Es decir, que también quiero daros en este momento muchos ánimos. Es un momento muy complicado. Estos días ya empiezan a ser pesados, ¿no? Trabajar tanto en casa, en el ordenador y como digo antes, en la reunión que hemos tenido anterior, bueno, pues está haciendo que trabajemos mucho más, ¿no? Yo creo que cuando terminemos esto, espero en 3 semanas, nos vayamos de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, como os digo, nosotros ya nos conocéis, estamos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Mañana, Manuel, cuando termine, os enviará documentación unido con el enlace para que veáis, ya que lo hemos hecho, para que nos conozcáis y si podemos, como siempre, ayudaros, ya que somos una universidad, somos un ente público y, por lo tanto, estamos para ayudaros a las investigaciones que tenéis ideas y que queréis hacer, ¿no? Ahí tenéis el QR, tanto del grupo de investigación como el mío, es decir, que ahí tenéis toda la información relacionada con el tema. Y el grupo de investigación que yo dirijo es un grupo, bueno, pues con muchos profesores que están en otras universidades. Ya os he ido nombrando a algunos de ellos que van a participar hoy, pero, bueno, realmente han sido doctorandos que han estado conmigo y que, bueno, pues durante estos años, bueno, ya lógicamente están en otras universidades, están en otros proyectos, pero seguimos colaborando. Por lo tanto, cada uno de los que estamos en esta mesa redonda, mucho más profesionales, tenemos un perfil diferente y podemos, como os digo, abarcar y ayudar en muchos temas, ¿no? Como os comentaba, yo dirijo el grupo de investigación que está en la Universidad de Castilla-La Mancha, que en este momento ya es una spin-off. Tenemos un grupo de investigación que tenéis ahí la página web y, como os he dicho, ya nos conocéis. Y en breve, bueno, pues lo que ha surgido durante estos últimos años es saltar a lo que es una spin-off, ¿no? Una spin-off es una empresa de la universidad, pero lo que intentamos es poder... Hola, Antonio, poder dar los servicios, sobre todo en tecnología, ¿no? Ahí tenéis nuestra página web y nuestras últimas noticias, ¿no? Donde podéis seguirnos en el newsletter y constantemente podéis ver, bueno, las últimas noticias, las cosas que hacemos. Es decir, que me gustaría, si en medida de lo posible, que nos siguieseis para poder recibir las noticias, ¿no? Y ya, como veis ahí, es un salto que estamos dando. O sea, nosotros en la universidad, el trabajo, sobre todo, que yo hago es coordinar grandes proyectos, traer proyectos y con eso comprar, digamos, herramientas, aparatos, con lo cual podamos seguir avanzando, ¿no? Es decir, que por eso la universidad, vuelvo a recalcar, es un lugar extraordinario para trabajar con otros agentes del deporte, tanto nacionales como internacionales, y también, bueno, pues devolver, ¿no? Digamos, esas ayudas que nosotros recibimos públicas, la mayoría de las veces son públicas, pues lógicamente es una pena que se queden ahí, ¿no? Es decir, que nosotros, vuelvo a repetir, estamos para dar servicio y ayudaros, ¿no? Ahí tenéis uno de los mayores servicios que damos, investigamos en césped artificial, como os he dicho anteriormente. Ahí tenéis nuestro catálogo, es decir, que podéis conocernos en la web. Y ya empiezo con la temática, ¿vale? Que es la tecnología, ¿no? Ya sabéis, yo venía diciendo en las últimas conferencias, hablaba de robótica, hablaba de tecnología, ¿no? Pero, bueno, realmente esto ha llegado mucho más rápido. Fijaros, estas últimas semanas, como todos los profesores de la universidad, tenemos que dar las clases online. Estos temas, estas mesas redondas, como la cantidad de conferencias que habéis visto, empezaron tarde, pero ahora hay muchísimas conferencias, muchísimas plataformas, ¿no? Y yo ya venía diciendo que la tecnología iba a ir muy rápido a nivel mundial y también en el mundo del deporte, ¿no? Y bueno, hay gente, empresas que les ha pillado muy preparadas,
hay empresas y ayuntamientos y otros agentes que no las ha pillado preparadas, ¿no? Con lo cual, como os digo, pues bueno, nos tenemos que dar más rápido que nunca, ¿no? ¿Y qué es la tecnología? Y veremos, luego terminemos en el tema del deporte. La tecnología, sobre todo, está basada en la conexión. Si no tenemos conexión, como habéis visto al principio, pues las clases no se pueden dar. Es decir, la buena conexión. Que la conexión va a ser muy diferente cuando tengamos ya el 5G. Es decir, el 5G, que ya está en breve, en algunos sitios está, pero sin introducirse a tope, va a ser cuando multipliquemos la velocidad por 100, ¿no? La inteligencia artificial, que ya podía haber sido más lista, como os he dicho, junto con el Big Data de estos días, que es, bueno, todo el tema de, nos podría, como digo, haber avisado de lo que iba a pasar de esta pandemia, ¿no? Es decir, todo el adelanto, ¿no? Y luego la realidad virtual, como digo, hoy estamos aquí, pero bueno, nos veréis en breve, en vez de una clase normal, en hologramas. Ya sabéis todas las operaciones que se están haciendo de realidad virtual, ya estoy viendo algunos robots que están llegando y nos van a ayudar, ¿no? Sobre todo estos próximos días, ¿no? Y ahí tenéis la conectividad a esos casi 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, ¿vale? Ya estamos casi todos conectados, y eso hace que se pueda trabajar esa inteligencia artificial y realidad virtual. Y eso está unido sobre todo a 4 avances. 4 avances que van a ser ya lo que vais a ir viendo de los siguientes investigadores y conferenciantes, ¿no? Los 4 avances que están en el mundo del deporte, por un lado es el Big Data. El Big Data, como os he dicho, sobre todo es la inteligencia de datos, ¿no? Es decir, la estrategia que tienen los equipos, sobre todo equipos de fútbol, ¿no? Y sobre todo lo que nos va a ayudar a predecir, ¿no? En esto os va a hablar bastante José Luis Felipe sobre qué se está haciendo, sobre todo en equipos de fútbol, que es donde más estamos trabajando nosotros, y la idea es extender el Big Data a todo el mundo del deporte. El Big Data es tan necesario, ahora mismo, en los centros de fitness, ¿no? Tan preocupados que estamos estos días, ¿no? Todos con nuestros gimnasios, y saber cómo nos vamos a incorporar, qué va a ser el cliente, ¿no? Como habéis visto, en China solo se está incorporando un 15% de clientes a los centros de fitness, a los servicios deportivos, tanto públicos como privados, ¿no? La nanotecnología, ¿no? Eso os va a hablar bastante un poquito, también os va a hablar un poquito Javier, ¿no? Que son los nanomateriales, la gran investigación, ¿no? Sobre todo habéis visto estos últimos años trajes de natación que repelan el agua, pelotas de golf que prácticamente no se mueven, tablas de surf que hace que se vaya todo mucho más rápido, ¿no? Y sobre todo se trabaja en lo que es el efecto antibacteria, ¿no? Es decir, que como vuelvo a decir más, ya podíamos haber tenido esta tecnología en estos momentos, ¿no? Y nosotros trabajamos también, nosotros y a nivel mundial se trabaja mucho sobre todo en artificial, todo lo que son las fibras, están intentando incorporar estos materiales, ¿no? Esto va a hacer que el mundo de la investigación y el mundo del deporte todavía avance mucho más, ¿no? También la tecnología biosanitaria, en esto os hablará Javier de las últimas investigaciones, sobre todo de los elementos que estamos utilizando, ¿no? De todo el tema de monitorización, ¿no? En los equipos de fútbol, la tecnología biónica, ¿no? Que es lo que va a ayudar a esa regeneración, ¿no? Es decir, todo eso, como os digo, llega al mundo del deporte. No penséis que esto es ciencia ficción, es decir, venía, se iba incorporando, pero ahora se va a incorporar muchísimo más rápido, ¿no? Y luego la robótica, ¿no? Yo soy un amante de la robótica, qué pena que no se hagan los Juegos Olímpicos en Tokio, porque hubiéramos visto los primeros robots, ¿no? Los primeros robots que realmente pues ayudarían a las personas, que son los androides, ¿no? Como este Juegos Olímpicos se realizará en el verano del año del 21, pues lo veremos allí, ¿no? Y la robótica, ya os digo, pues nos está ayudando muchísimo, ¿no? La robótica hará que esos androides, que esos robots que están utilizando, ayudando a las personas, vengan a quedarse y sobre todo aumentar y lo que es al final la
salud, entre comillas, deportivas que todos queremos, ¿no? Como os digo, esos son los 4 avances, no se ve ahí, pero ahí venía enlazado un poco a lo que es los cambios, el cambio de lo que es el futuro. ¿Cuál va a ser? Mucha gente de los que estáis aquí escuchando, de los 120 personas, bueno, no sabéis a qué os vais a dedicar con todos estos cambios, con nuestra rapidez en Big Data, en robótica, ¿no? Esto hace que, bueno, hay una frase, que yo me la sé, lógicamente, que es, dicen que el trabajo del futuro, el más sexy, es el de estadístico, ¿no? Porque, lógicamente, resume esto. ¿A qué os vais a dedicar? No lo sabemos en el mundo del deporte, porque, como os he dicho, programadores digitales, es decir, ahora mismo estamos en un mundo que no podemos predecir y que no sabemos cómo va a continuar, ¿no? ¿Esto va a pasar? ¿Los robots? Claro que sí. Es decir, que esto, he dicho, viene a quedarse, está con nosotros. Algunos, no sé si llegarán a parecerse o a haber competiciones, que ya hay algunas en Japón de robot. Y sí, lo que viene es que, bueno, habrá una casi inmortalidad, ¿no? Es decir, llegaremos a que muchas enfermedades desaparecerán y aparecerán pandemias, ¿no? Que parece que ya se conocía, ¿no? No, había un virus, pero no sabíamos si era tecnológico más que físico, ¿no? Y bueno, la robótica irá avanzando y habrá máquinas que llegarán a leer en pensamiento, lo llegarán a leer, con lo cual estamos todos fastidiados, como sepamos lo que piensan, de lo que estamos pensando en el momento, ¿no? O cuando estemos en una reunión. Y luego ya vemos qué aplicaciones, para ir yo ya introduciendo, en este caso, a Javier. Pues las aplicaciones en tecnología que tenemos actualmente, sobre todo, las aplicamos en instalaciones deportivas, sobre todo hay muchas empresas que están trabajando para que tengamos los mejores pavimentos, las mejores instalaciones y seguridad a nivel mundial, las nuevas aplicaciones en los eventos deportivos, todo lo que está trabajando en robótica, lo que se está trabajando para el cliente, a esos estadios, como habéis visto, que durante muchos meses van a estar vacíos. Habrá que buscar otras fórmulas para que la gente asista virtualmente, que ya existen, pero bueno, nos tendremos que modernizar y preparar mucho más rápido. Y estas tecnologías aplicadas al rendimiento, como os he dicho, que os va a hablar Javier, Carlos, sobre los WIMU, termografía, ¿no? Esa máquina a la que todo el mundo quiere tener para medir la temperatura, ¿no? Ahí tenéis algunas imágenes de lo último en tecnología. Hay que hablar de lo que se está construyendo a nivel mundial, piscinas con 55 pisos dentro de un edificio, que se ve, digamos, toda la transparencia del agua. Se está construyendo el mayor, en este momento, estadio de fútbol o catedral de fútbol en China, ya un estadio de 2.000 millones de euros en Guangzhou, ¿no? Donde va a ser la máxima tecnología en instalaciones deportivas. Nos van a venir el Big Data que entra en la Smart City, ¿no? Es decir, que en esa inteligencia artificial, ahí veis una foto de la futura, bueno, Smart City que se está ya preparando, se está construyendo, en este caso, en Tokio, cerca de Tokio, y pagado por Toyota, donde ya veis ahí la gente no utiliza coches, o sea, son, ya veis, coches inteligentes, ¿no? Veis ahí. Y lo que, como venía diciendo, las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, hay una gran, bueno, investigación, sobre todo aquí tenemos todo lo que son los LED, es decir, que hay que indicar que los LED que se utilizan en muchos estadios ya se deben poner en muchísimas instalaciones, se están poniendo en instalaciones en España, campos de fútbol normal, pabellones normales, donde aparte de hacer como marcador, la importancia de eso es que se puede estar unido a toda esa información que necesita un entrenador en tiempo real, ¿no? Para eso estamos trabajando con algunos aparatos que recogen esa información y en este caso el deportista, es decir, que ya mismo, antes hablábamos de temas de tecnologías que eran muy complicadas, o solo podía tener equipos de primera división o grandes empresas. No, esto ha llegado para todo el mundo. De hecho, ya pues, se pueden alquilar, es decir, hay muchas fórmulas, ¿no?
Ahí tenéis algunos de los pavimentos últimos, ¿no? Ya sabéis que hay empresas que tienen pavimentos inteligentes, ¿no? Que ya están unidos a la app, donde el entrenador puede utilizar todo el contacto y todas las, digamos, la información para diseñar la estrategia de juego, la técnica, vamos, todo lo que le puede ayudar a crecer a un jugador, y tanto en centros de fitness. Es decir, ahí tenéis una foto de centros de fitness que en España ya han entrado algunas marcas que se dedican a ese tipo de pavimentos, y ya el centro de fitness. Y ya por ir terminando mi introducción, ahí tenéis ya un androide, un autómata, ¿no? Esto es lo que hubiéramos visto si hubiéramos ido a los Juegos Olímpicos en Tokio, donde hubieran existido autómatas que hubieran ayudado a personas a moverse, donde le hubiéramos hablado en castellano, en español, y nos hubiera hablado el mismo idioma, no tenemos que estar siempre estudiando inglés o otros idiomas, es decir, que hubieran sido, bueno, traductores, es decir, ayudando a la gente con falta de movilidad. Hubiéramos visto ya lo que es un gran avance de robótica dentro del mundo del deporte, como ya ha pasado en algunos grandes eventos o campeonatos del mundo. Y ahí tenéis otra de las cosas que se iba a utilizar, ¿no? Un dispositivo de biometría que ya se utiliza en centros de fitness, en muchos sitios, pero en este caso para pagar, ¿no? Yo que odio tener tantas claves, ¿no? Nunca me acuerdo, menos mal que tengo a Jorge y me recuerda todo. Pero claves para una cosa, para un banco, claves para todo. En el momento que esto venga ya no vamos a necesitar claves para nada, ¿no? Entonces tendremos todos los datos, como veis, muy rápidamente, y en este caso, pues ahí tenéis un experimento que hubiera sido la Ciavisa, lógicamente, para cómo se pagaría simplemente con nuestro rostro, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, es decir, toda la tecnología, la termografía, los controles, es decir, el entretenimiento, el cambio, que todo lo que se está utilizando o utilizamos nosotros, la mayoría de las cosas, vais a ver que realmente las estamos utilizando para investigación, para pedir proyectos de investigación, para escribir artículos famosos de estos JCRs, y ahí tenéis una foto también de termografía, como os he dicho, que esta semana está muy de moda, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere tener una cámara termográfica, ¿no? Para medir la temperatura. Pero bueno, ya veremos si vienen también a quedarse durante una temporada, y también nosotros, como deciros, la utilizamos, ahí veis a un deportista, a un tenista en el mundo, en nuestras investigaciones, en el mundo del deporte, ¿no? Y ya, para dejar ya paso a Javier Sánchez, que va a ser mucho más técnico que yo, y vais a ver grandes investigaciones que él está realizando en el mundo del fútbol, no solo en España, Javier ya a nivel mundial. Bueno, pues comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Por lo tanto, dejamos a Javier y muchísimas gracias. Luego estaremos en el turno de preguntas. Muchas gracias, Leonor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, espero y deseo que tanto todos vosotros como vuestras familias estéis en las mejores condiciones posibles, dada esta situación, y bueno, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, por lo que esperamos que sea lo más productivo posible. Continuando lo que comentaba Leonor, en los próximos 10-15 minutos nos adentraremos de manera más específica en un apartado concreto, como es la gestión del rendimiento mediante el uso de las últimas tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Concretamente, nos vamos a centrar en un colectivo concreto y cómo esas tecnologías no solo nos permiten el control y la gestión a nivel o desde el punto de vista del entrenamiento y el rendimiento, sino cómo esas tecnologías nos permiten adaptarnos a situaciones como la que nos encontramos en estos momentos, y por lo tanto nos permiten minimizar el impacto de lo que supone el estar confinados 5 semanas como las que llevamos a día de hoy. Antes de comenzar, es importante pues mencionar el análisis de la tecnología no como un fin en sí misma, sino como una herramienta, como un recurso. Al final, esta evolución tecnológica que se está produciendo
en el mundo del deporte, nos lleva a que en muchos casos se adquiera tecnología y se infravalore su utilización. Al final se compra básicamente por una tendencia, por una moda, y posteriormente no se saca toda la rentabilidad desde el punto de vista funcional que nos puede permitir esa tecnología en cuanto a la interpretación de la información que nos proporciona o en cuanto a la multifuncionalidad. Leonor ha terminado hablando de algunas tecnologías en concreto que vamos a ver a lo largo de las diferentes presentaciones que engloban esta mesa redonda, y una de ellas, por ejemplo, es la termografía. Como comentaba Leonor, en nuestro caso, bueno, hemos utilizado la tecnología con un fin más asociado al rendimiento, con un fin más asociado a la prevención de lesiones, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esa capacidad de adaptación que en esta ocasión, bueno, pues nos permite asociar pues esa tecnología a un uso completamente diferente que se pueda adaptar más a una necesidad actual, como puede ser, bueno, pues la crisis que estamos viviendo en estos momentos, o como puede ser, bueno, pues esa salida escalonada que parece que va a llegar pronto. Entonces, estaríamos hablando de aplicar una tecnología como la cámara termográfica, como la termografía, o por ejemplo, en un control de accesos. Al final, estamos diferenciando el uso, ya no lo vamos a utilizar enfocado al rendimiento, a la prevención de lesiones, sino desde un punto de vista más asociado a la salud y control de accesos, como comentaba. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de esas dos premisas. Por un lado, que no se trata de un fin en sí misma, sino que es una herramienta, un recurso, y por otro lado, esa capacidad de adaptación que nos puede permitir bueno, pues los diferentes usos de las diferentes teorías. Y a la hora del uso de estas diferentes tecnologías, y como comentaba anteriormente, a lo largo de estos próximos 10 minutos nos vamos a centrar en un colectivo como es el arbitral y cómo estamos, bueno, pues implementando las últimas tecnologías para ese control desde el punto de vista del entrenamiento y el rendimiento, y cómo nos permite, bueno, pues a día de hoy realizar un seguimiento y conocer el estado de cada uno de los árbitros y árbitros asistentes. Lo primero que hay que tener claro es la justificación, el por qué utilizar diferentes medios tecnológicos en el devenir o en el desempeño de nuestros trabajos o de nuestro día a día. Al final estamos hablando que, bueno, las diferentes tecnologías nos van a permitir disponer de una evaluación objetiva a partir de la cual vamos a poder llevar a cabo una optimización de los patrones de rendimiento, en este caso, y sobre todo nos va a facilitar la toma de decisión. Estamos hablando que el deporte, independientemente de la modalidad de la que hablemos, se trata de un sistema complejo en el cual, bueno, interceden muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Y dentro de esas variables, por supuesto, también entra en juego el azar. Nuestro objetivo dentro de la gestión deportiva, dentro del rendimiento, incluso dentro de la salud, es llevar a cabo una toma de decisión reduciendo al máximo la incertidumbre presente en esa toma de decisión. Por lo tanto, cuanto mayor sea la información, menor será la incertidumbre que englobe esa toma de decisión. Otro aspecto importante dentro de los medios tecnológicos que vamos a ver es que nos permite aportar un feedback, que eso en muchos casos nos olvidamos, y es una de las premisas, una de las aplicaciones o funcionalidades más importantes que nos permiten los diferentes medios o recursos tecnológicos, que al final es hacerles ver lo que están haciendo y cómo se está haciendo. En muchas ocasiones empleamos o utilizamos la tecnología simplemente para nosotros o para esa toma de decisión de la que hablábamos anteriormente, y en muchos casos no nos damos cuenta que al final, bueno, pues ese pequeño feedback, esa pequeña información que podemos proporcionar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros jugadores, árbitros o cualquier tipo de colectivo, bueno, pues puede permitir cambiar determinados patrones o ajustar determinados patrones que cambien una tendencia determinada. En nuestro caso, y ya dentro de este apartado de rendimiento, pues también lo utilizamos para detectar el riesgo de lesión y para la distribución de la carga. Algo que, como veremos a continuación en las siguientes diapositivas, lo estamos utilizando precisamente ahora, y nos ha permitido, bueno, pues que esa diferencia entre el periodo competitivo y este periodo de confinamiento pues no haya sido tan grande como lo que pudiera haber sido en caso de, bueno, pues no haber implementado esas medidas tecnológicas
previamente a este periodo, porque no tendríamos ningún tipo de información, por lo tanto, en esta situación el control y seguimiento hubiera sido todavía mucho más complicado. En definitiva, nuestro objetivo y lo que vamos a ver ahora dentro de este colectivo es mejorar esos patrones y esa optimización del rendimiento para garantizar que en el desempeño arbitral, en este caso, del que vamos a hablar, se olviden totalmente del apartado físico y se centren en la toma de decisiones, que realmente es por lo que se les va a evaluar y por lo que realmente van a desempeñar su trabajo. Para que nos hagamos una idea, y esto lo pasaré un poco más por encima porque lo veréis posteriormente con el doctor José Luis Felipe, esto es una tabla dinámica que nos permite conocer, bueno, pues diferentes patrones, diferentes variables de un árbitro a lo largo de diferentes partidos, ¿de acuerdo? Si quisiéramos mostrar en una sola diapositiva esta tabla de toda la temporada sería inviable, porque estamos hablando que simplemente en esta captura de pantalla prácticamente no podemos ni ver las variables y mucho menos los valores. Por lo tanto, si quisiéramos incluir toda esta información de una temporada completa, sería prácticamente inviable. Si lo trasladamos al mundo deportivo, desde el punto de vista de la preparación física, imaginemos que nosotros como preparadores físicos queremos transmitir una información, o desde el punto de vista de la gestión, si nosotros queremos pues trasladar una información al gestor deportivo que le pueda facilitar la toma de decisión. Obviamente, una gráfica, una tabla, una hoja como esta sería prácticamente inutilizable. Realmente, al final, nosotros queremos obtener información rápida que nos facilite esa toma de decisión, no que nos la complique. Por eso, en nuestro caso, lo que tratamos de desarrollar es, mediante una serie de algoritmos y fórmulas, el establecimiento de diferentes alarmas o simbologías que de manera muy visual, muy gráfica, nos permita detectar, pues determinados patrones que generen una alerta y que nos obliguen a intervenir. He visto que levantaba alguien la mano. Yo creo que a lo mejor dejamos las preguntas para el final, si lo consideráis oportuno, o podéis escribir en el chat y voy contestando a la vez, ¿de acuerdo? Para no retrasarlo mucho. Entonces, como os comentaba anteriormente, en este caso vemos numerosas variables y lo que realizamos, pues mediante simplemente un código a través de un color, como es en este caso, y la intensidad de ese color, podemos detectar de manera muy rápida casos críticos o escenarios críticos que se dan en determinados momentos de la temporada. Si nosotros identificamos esos casos críticos, podemos preparar en este caso al árbitro o a un usuario o en definitiva, en función del ámbito podemos poner o utilizar diferentes ejemplos. Podemos prepararle para esos escenarios críticos o nosotros mismos nos podemos preparar para situaciones que se pueden dar a lo largo de un año o a lo largo de una temporada. De esta manera, si nosotros identificamos el caso crítico, sabemos para qué tenemos que preparar, en este caso a ese deportista o a ese árbitro, y por lo tanto enfocar y dirigir nuestra mirada a un caso concreto. Como comentaba anteriormente, en esta misma mesa redonda, pues el doctor José Luis Felipe hablará de toda esa interpretación y todo ese big data y análisis de la información, que lo que nos permite no es solo identificar de manera muy rápida información clave o aspectos clave, sino que nos permite sobre todo el establecimiento de modelos predictivos cuando tenemos un volumen de datos o información determinado. Esos modelos predictivos lo que nos van a permitir, obviamente, es anticiparnos a determinadas situaciones, como puede ser una lesión o como puede ser una baja de un cliente en un centro deportivo. En ese caso, identificando ese escenario crítico, en la pantalla tenemos, por ejemplo, un árbitro, mismo árbitro, dos partidos diferentes, y podemos ver las demandas físicas o las exigencias físicas que le requiere un partido. Si nos damos cuenta, esa información es obtenida mediante dispositivos GPS, con los que los árbitros de primera y segunda división en España no solo llevan a cabo los entrenamientos, sino que también lo incorporan en partidos. Podemos observar cómo una misma persona puede tener dos exigencias totalmente diferentes en función de variables contextuales que se pueden dar en un partido. ¿Esto a qué nos lleva? A lo que comentábamos anteriormente, a la reducción de la incertidumbre en una toma de decisión. Si nosotros preparamos, en este caso, un árbitro, un deportista, para los requerimientos que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla,
cuando se dé el escenario que vemos en la parte derecha, ese deportista, ese árbitro, no estará preparado. Por lo tanto, será muy complicado que alcance esas exigencias y, por lo tanto, no va a poder desempeñar su labor, su trabajo de la mejor manera posible. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar, en este caso, a este deportista, a este árbitro, para la situación más complicada a la que se puede someter. Obviamente, si no dispusiéramos de ningún medio tecnológico, careceríamos de esta información y sería muy complicado ese diseño de los planes de entrenamiento. Vi una pregunta de Marta que dice: ¿los dispositivos los pueden usar los árbitros? ¿Los jugadores también los pueden usar? Sí, Marta, efectivamente, la normativa cambió hace, creo recordar, 4 años y se habilitó el uso de tecnología GPS tanto para jugadores como para árbitros. De hecho, a día de hoy, en la Liga Española, todos los clubes de primera y segunda división y todos los árbitros disponen de esta tecnología. Obviamente disponemos de nuestras marcas y lo ideal dentro del uso tecnológico, sobre todo, es asegurar la validez y fiabilidad de esa tecnología para garantizar que esa información que obtenemos es verídica. ¿De acuerdo? Obviamente nosotros estamos utilizando unos dispositivos GPS validados científicamente y que, bueno, disponen de los últimos avances tecnológicos a día de hoy. Por lo tanto, no solo obtenemos esta información, sino que, como habéis visto, podemos obtener miles de variables y millones de datos en un solo partido, que luego procedemos a ese análisis, a esa interpretación y a ese Big Data que posteriormente el profesor José Luis Felipe hablará. Y a continuación os quería mostrar, bueno, pues una de las maneras a través de las cuales nosotros trabajamos dentro del comité de árbitros. En este caso, lo que veremos, a ver, un segundo, que mostraré el vídeo. Creo que lo vais a poder ver todos ahora mismo. Si no me equivoco, lo estáis viendo todos en pantalla. Bueno, pues se trata de una aplicación de esa tecnología GPS al uso concreto del colectivo arbitral, en uno de nuestros árbitros. En la pantalla de arriba, con la línea azul, vemos las diferentes velocidades. Vemos, bueno, cómo lo hemos dividido entre el calentamiento, que es la primera parte del partido, el descanso y la segunda parte. En línea amarilla identificamos las aceleraciones. Y como podéis observar, lo que hemos realizado es sincronizar el vídeo del partido con esas demandas físicas en cuanto a velocidad y aceleración. De esta manera no solo podemos llevar a cabo el seguimiento del partido, sino que podemos analizar las exigencias de cada parte del partido sobre, bueno, pues en este caso, la carga externa, las demandas de ese árbitro. En realidad, ¿qué es lo que nos interesa cuando sincronizamos este vídeo? Pues identificar, como os comentaba anteriormente, los escenarios críticos. Como podéis observar, a continuación lo que vamos a hacer es identificar el pico de velocidad. Vemos un pico de prácticamente 32 km por hora en un momento dado del partido, por lo que hacemos zoom, acometemos ese pico de velocidad. Como ya hemos sincronizado el vídeo, lo que vamos a analizar a continuación es, desde el punto de vista del dato, son los parámetros de velocidad y aceleración, la primera y la segunda gráfica, pero sobre todo lo que nos importa en este caso es identificar qué tipo de acción le genera esa demanda física. Como podemos ver, es una transición y, como vemos en pantalla, en este caso el árbitro tiene que estar lo más encima posible de la jugada para tomar la mejor decisión posible. Por lo tanto, una vez que identificamos este escenario crítico, procederemos obviamente a analizar ya no solo la carga externa, sino la carga interna y fisiológica del deportista, y procederemos al diseño de tareas específicas adaptadas a esa exigencia, a ese requerimiento físico. Y obviamente cumpliendo con uno de los principios del entrenamiento, como puede ser la especificidad, es decir, adaptar la tarea de la manera más específica posible a lo que en este caso el árbitro se puede encontrar en un partido. Además, con esta tecnología, obviamente, mediante diferentes satélites de seguimiento, podemos establecer seguimiento por si, como se da en esta circunstancia que estamos viendo en pantalla, la imagen de televisión pues no nos permite observar el posicionamiento del árbitro. De esta manera, nosotros ya no solo podemos conocer la información de las demandas físicas, sino la posición del posicionamiento a través de las coordenadas X e Y que nos proporciona ese dispositivo GPS.
De acuerdo. Manuel, ¿puedes volver a poner la presentación? Que creo que al compartir vídeo se ha quitado. Y continuamos. Sí, ahora mismo. Perfecto. Entonces, como comentaba, mientras Manuel continúa o procede a subir la presentación, al final nosotros empleamos esta tecnología no solo para identificar esos escenarios críticos, sino que una vez identificados nos facilitan esa toma de decisión. Como veíamos en la tabla dinámica que observamos anteriormente, a través de la cual nosotros podemos jugar y trabajar con diferentes variables y diferentes algoritmos, bueno, pues establecemos determinadas fórmulas que, incluidas dentro de una plataforma de gestión integral de datos que vamos a ver a continuación, bueno, pues lo que nos permite es, de manera muy rápida, establecer señales de alarma como puede ser este ratio, ¿de acuerdo? Esto es un ratio que se utiliza dentro del entrenamiento y la preparación física, como es el ratio de carga aguda, carga crónica, que nos está sirviendo sobre todo en este momento, en esta época de confinamiento, para controlar cómo se están llevando a cabo los entrenamientos desde cada una de las casas de nuestros deportistas. Entonces, simplemente, una vez que descargamos toda esa información, es procesada a través de esa plataforma, mientras que el resto de información no es que se deseche, sino que se va almacenando o se va utilizando para otra serie de algoritmos. En este caso, este ratio concreto, si ese ratio supera el 1,5, directamente nos llega una señal de alerta y por ese motivo, bueno, pues ya en este caso disponemos de una información fiable a través de la cual vamos a intervenir en las pautas de entrenamiento de ese deportista. ¿De acuerdo? Al final estamos hablando que, por ejemplo, dentro del comité de árbitros no solo tenemos los árbitros de primera y segunda división, sino que en total, entre árbitros asistentes, categoría masculina y femenina, diferentes modalidades como fútbol, fútbol sala, fútbol playa, bueno, pues llegamos a un total de en torno a unos 300 árbitros y árbitros asistentes. Imaginaos la toma de decisión o la individualización del entrenamiento de manera semanal para un colectivo, para un total de 300 deportistas. Es prácticamente inviable la gestión de toda esa información. Por eso utilizamos en este caso una plataforma de gestión integral como Spoda, que nos permite, bueno, pues almacenar toda esa información y, como he comentado anteriormente, bueno, pues crear una serie de fórmulas y algoritmos que no solo nos permite generar informes semanales de cada árbitro y enviarlos a modo de feedback o a modo informativo a cada uno de ellos, sino que a nosotros nos aporta, bueno, pues información clave para facilitar esa toma de decisión. Y todo esto, se engloba dentro de un proyecto creado por la UEFA para esta temporada y apoyado por la Federación Española de Fútbol, junto con la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Victoria en Australia y el Grupo IGOI, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del cual, bueno, pues queremos generar un modelo integral apoyado en esa base tecnológica para facilitar esa toma de decisión. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues nos permite obtener este control, este seguimiento y traducirlo pues a las variables que podéis ver en pantalla, no solo el estrés al que es sometido el deportista en cada una de las sesiones de entrenamiento. Si lo trasladamos a centros deportivos, cada punto rojo sería la asistencia de un usuario a ese centro deportivo, sino que, bueno, nos permite controlar esas variables de fatiga, condición física o estado de forma y recuperación. Para que nos hagamos una idea, bueno, este es el informe que nosotros podemos emitir, es un informe, obviamente obtenemos uno más completo, pero por temas de confidencialidad solo podemos mostrar esta información, de manera que podemos, dentro de un mes concreto, en la pantalla estamos observando el mes de agosto, en pretemporada, observar, bueno, pues ese seguimiento y esa evolución del deportista en este caso. Y no solo recogemos información objetiva con los diferentes dispositivos GPS o con las bandas de frecuencia cardíaca o incluso variable fisiológica con los diferentes análisis de sangre que llevamos a cabo, o como veremos en la siguiente presentación con Carlos, otro tipo de tecnologías como la cámara termográfica o la tensiomiografía, sino que también nos interesa mucho la información subjetiva, es decir, la información que nos proporciona el propio árbitro. De hecho, en un análisis que hemos hecho recientemente, bueno, pues como podéis observar,
en este caso el deportista, a través de esa plataforma de gestión integral, que no solo almacena esos datos físicos, bueno, pues en este caso el árbitro informa diariamente de una serie de variables subjetivas, como son las horas de sueño, la calidad del sueño, la percepción de cansancio, la frecuencia cardíaca en reposo, el peso diario, así como la percepción o estado de salud y la percepción o sensación anímica. ¿Y por qué recogemos estas medidas o esta información de bienestar? Porque, como comentaba anteriormente, se ha demostrado, y nosotros hemos demostrado en un análisis que hemos realizado recientemente, que esta información guarda una relación directa con esas variables de rendimiento que obtenemos con otros datos, con otros medios tecnológicos como pueden ser los GPS. Y al final estamos hablando que un GPS como el que estamos utilizando ronda los 1.500, 2.000 euros y esto prácticamente es gratis. Obviamente la plataforma no, pero es una información que nos proporciona directamente el árbitro, ¿de acuerdo? Fijaos de manera que sencilla como sin prácticamente recursos tecnológicos podemos emplear o podemos disponer de una información muy útil de cara a esa toma de decisión y sobre todo en un periodo de confinamiento como el actual, ¿de acuerdo? En la que, bueno, ese estado físico o incluso ese estado anímico pues puede influir en el desarrollo y desempeño de los diferentes entrenamientos. Otra de las medidas que utilizamos, bueno, pues es la multifuncionalidad de esos dispositivos. Como comentaba anteriormente, con la cámara termográfica disponíamos, en este caso, de un recurso tecnológico que estábamos empleando para un caso concreto, pero que debido a la situación actual en la que nos encontramos, pues podía ser utilizado para un uso totalmente diferente, como puede ser el control de accesos en una instalación deportiva. Pues con los dispositivos GPS sucede prácticamente lo mismo, como vamos a ver en el vídeo que os voy a mostrar a continuación. Es decir, los dispositivos GPS a día de hoy incorporan una información o incorporan una serie de recursos totalmente... Disculpad, que creo que se ha bloqueado. Voy a proceder a salir y compartir pantalla otra vez. Creo que estáis viendo todo en la pantalla. Un segundo. Que lo abro desde aquí. Vale, creo que lo estáis viendo todo, ¿verdad? Vale, voy a proceder a pararlo un segundo. Vuelvo a compartir pantalla. Y a ver si ahora lo podéis ver. Creo que ahora sí lo podéis ver. Como comentaba, no solo utilizamos esos dispositivos utilizando tecnología GPS, que es el origen de la tecnología, sino que, por ejemplo, bueno, pues nos damos cuenta de que esos dispositivos a día de hoy incluyen acelerómetros. Por lo tanto, a día de hoy, en una situación de confinamiento, bueno, pues podemos utilizar esos dispositivos para otros usos como los que vemos en pantalla. De esta manera estamos utilizando, estamos aprovechando esa tecnología para... Javi, perdón que te interrumpa. Sí. Lo vemos en la pantalla en negro. ¿Puede ser porque no tengas abierto el programa en tu ordenador al compartir pantalla? ¿O que no? Lo tengo abierto, ¿eh? Es que algunas veces pasa, a ver, cuando compartes y vuelves a Blackboard. A ver. Dale a compartir y quédate en el programa y a ver si así lo vemos. De acuerdo, estaba en el programa. Ahora me confirmas, Jorge. Sí. A ver si ahora se puede ver. Y si no, continuamos. Vale. Vale, no sé si lo estoy viendo ahora mismo. Jorge, ¿se ve? De momento no, de momento, pero tarda un poco en cargar. A ver. Nada, no te preocupes. No, creo que no lo carga bien, se ve en negro. No te preocupes. Nada, no preocupéis. Manu, ahora si quieres la presentación. Básicamente, sí. Si alguien está interesado, lo que se mostraba en el vídeo es un uso complementario a ese dispositivo GPS. Como os comentaba anteriormente, estamos hablando, bueno, de una tecnología muy sofisticada, muy avanzada,
que bueno, pues el precio, pues como comentaba, ronda en torno a los 1.000, 1.500 en función también de los dispositivos que se adquieran y que no solo se emplean a día de hoy para esa monitorización GPS durante los partidos de entrenamiento, sino que, bueno, como se mostraba en este vídeo, podemos realizar en este caso los árbitros, pueden realizar una serie de test en casa y proporcionarnos una información de cara a detectar si se está produciendo algún déficit en su entrenamiento o si se incrementa el riesgo de lesión durante este periodo. No tenemos que olvidar que, bueno, a día de hoy nos encontramos en una situación en la que puede haber hipotética vuelta a la competición, en la que no se sabe, por lo tanto, en este caso el árbitro tiene que estar preparado para que tras un periodo preparatorio pueda volver al máximo rendimiento después de un periodo de confinamiento como el que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos realizar acciones de seguimiento, salvaguardando o tratando de minimizar las dificultades en las que nos encontramos. Por lo tanto, ahora estamos utilizando este dispositivo con un uso totalmente diferente al que utilizamos durante el periodo competitivo o previo a esta situación en la que nos encontramos. En definitiva, lo que quería transmitir en este apartado es que ya no solo, como he comentado al principio, debemos valorar la tecnología como un fin en sí misma, sino como un recurso que nos aporta, bueno, pues, información muy útil de cara a facilitar esa toma de decisión y reducir al máximo la incertidumbre en nuestras decisiones. Por lo tanto, con esto finalizo mi apartado, doy paso a Carlos y para mí ha sido un placer volver a estar hoy aquí con todos vosotros. Agradezco nuevamente vuestra presencia y, bueno, cualquier duda o consideración que consideréis oportuna me la podéis hacer llegar por el chat. Muchas gracias y adelante, Carlos. Javi, perdona que te corte antes de que intervenga Carlos. El vídeo lo tienen todos en el chat, lo pueden ver por el enlace que les hemos dejado, así pueden ver la aplicación de esta tecnología. Así que vamos con la siguiente ponencia de Carlos Serrano Luengo, el cual es un doctorando de nuestro grupo de investigación y que también es asesor en rendimiento físico en el Movistar Inter. Carlos, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. ¿Se me oye? ¿Sí? Empezar y agradecer sobre todo a Leonor Gallardo y a los responsables del Grupo IGOT por la invitación a esta mesa de debate o de exposición sobre la tecnología en el deporte. Y voy a intentar ser lo más práctico posible o lo más funcional posible para que veáis lo que es la aplicación día a día y siguiendo el hilo que también ha explicado el doctor Javier Sánchez sobre la aplicación de la tecnología en un equipo de alto rendimiento como es el Inter Movistar en fútbol sala. Para comenzar, y me gustaría empezar un poquito la exposición con algo que creo que es fundamental sobre la tecnología. La tecnología, como veis ahí en la diapositiva, une dos tipos de campos, el campo de investigación y el campo de rendimiento, ¿vale? Ese tipo de tecnología o todas esas herramientas de tecnología lo que va a hacer es proporcionar muchísimos beneficios tanto a la investigación por un lado como al rendimiento por el otro. Y se pueden beneficiar cada uno. ¿Por qué? Porque la investigación a través de la información o los datos que te da el deportista, el equipo, el rendimiento, puede ser una gran arma, una gran herramienta. ¿Para qué? Pues para que ese tipo de información, esos datos, se puedan divulgar científicamente, se puedan exponer y así el deporte en el que estemos dentro o al deporte el que estemos investigando pueda crecer tanto internamente como se pueda dar a conocer ese tipo de información. Y a su vez el rendimiento o los equipos de ese deporte pueden beneficiarse de la información que nosotros a través de la tecnología podemos darle. Entonces me parece que la tecnología a día de hoy es fundamental en este tipo de
de campos. Respecto a las tres principales tecnologías que nosotros en el convenio de colaboración que tuvimos, el contrato de colaboración que tuvimos con Inter Movistar a través de las spin-offs de Igoiz Sportec, fue una valoración o una monitorización del rendimiento de los jugadores, ¿vale? Las tres tipos de herramientas que nosotros utilizamos durante la temporada en la que estuvimos monitorizando fueron estos tres tipos de herramientas que veis en la diapositiva. Por un lado, la tensiomografía o la TMG. Por otro lado, el sistema de posicionamiento local. Y por otro lado, y por último, la termografía, que está, como bien han dicho el doctor Javier Sánchez y la doctora Leonor, que está ahora mismo un poquito en auge y en el punto de mira de toda la actualidad. Cada una de estas herramientas pues las utilizamos con un fin o con unos objetivos concretos que cada herramienta nos daba con su utilidad, ¿vale? Y que a continuación os voy a intentar explicar un poquito brevemente o por encima con algunos detalles importantes sobre cada una de las herramientas. En primer lugar, la tensiomografía o la TMG, como he mencionado antes, si alguien no la conoce, este tipo de herramienta lo que nos da es una información sobre la funcionalidad del músculo. Es decir, nos da información sobre las propiedades contráctiles del músculo. Nosotros sometemos al músculo a un estímulo eléctrico y el músculo al que nosotros estamos valorando o sometiendo ese estímulo eléctrico nos da una respuesta a través de un sensor que nosotros colocamos encima de la piel en la zona muscular o el músculo en concreto que queremos valorar. Este tipo de herramienta nos puede dar un tipo de información que nosotros, a través de los valores que nos da el software, creamos un informe que previamente hemos consensuado con el preparador físico, con el fisioterapeuta, y que elegimos los músculos en concreto que queremos valorar, y a partir de esa información, de esos valores, creamos un informe que sea lo más sencillo y que sea lo más práctico para el preparador físico y para el staff médico. De esa información, pues podemos ayudar a, como vemos en la diapositiva, a tomar un tipo de decisión u otra. Por un lado, tenemos información sobre la respuesta del principal músculo al que nosotros medimos, es decir, cómo responde ese músculo, y en función de esa respuesta, el preparador físico puede tener una orientación de cómo realizar o aplicar el entrenamiento de lo más individualizado posible. Un ejemplo de ello, pues un jugador responde de manera más lenta al estímulo en la pierna derecha en relación a la izquierda, entonces esa tipo de información nos da pie a que el preparador físico o el encargado que esté concrete un tipo de entrenamiento. Por otro lado, la información que nos pueda dar a nivel de fatiga nos ayuda mucho en los momentos en los que, por ejemplo, nosotros en la experiencia que hemos tenido, en un ciclo en el fútbol sala de que jueguen 2 o 3 partidos seguidos, como puede ser en competiciones como la Copa, puede ser competiciones como la Champions, a partir de ahí valorar a los jugadores después de esos 3 días de partido y de carga competitiva. Y a partir de ahí tomar esas decisiones de qué, de rebajar la carga de entrenamiento, de darle días de descanso, de orientar el entrenamiento hacia un lado o hacia el otro. Pero principalmente estas son las 2 vías que teníamos al realizar la tensiomografía
en los jugadores. La siguiente herramienta, que es la termografía o la cámara termográfica, nos da una información similar o parecida a la tensiomiografía, ya que nos informa del estado muscular. Pero tiene una ventaja y es que es muy visual. Entonces, directamente nosotros haciendo la termografía, en la misma cámara, en el mismo dispositivo, podemos ver ya o podemos tener una idea sobre qué problema o qué puede tener el jugador. ¿Vale? Entonces, es muy fácil de utilizar y encima te da una información primaria y visual muy buena. También tiene una valoración y tiene una característica también que ayuda mucho a contrastar esas sensaciones o esas molestias que el jugador te podía expresar. Ha habido casos en los que algún jugador después del entrenamiento o después del día de descanso después del partido tenía alguna sensación de agarrotamiento, de carga en una zona muscular, y con esta aplicación y con la aplicación de esta tecnología podemos contrastar o podemos verificar si de verdad o tiene alguna molestia muscular o alguna sobrecarga, ¿vale? La utilización de esta herramienta, nosotros durante el tiempo que estuvimos en la colaboración, pues la utilizábamos sobre todo en los días después de partido, es decir, el primer día de entrenamiento de la semana, para contrastar si había algún jugador que tenía molestias, y después de muchos entrenamientos para verificar si el jugador tenía alguna dolencia. También es muy útil y ayuda mucho, te da muchísima información sobre los periodos de readaptación de un jugador en una lesión. Como veis ahí en la imagen, podíamos tener a un jugador en lo que le habían tratado sobre una patología en la rodilla, y en el proceso de readaptación vamos viendo la evolución cada 2-3 días, cada 4 o 5, según vemos las etapas de la readaptación. Por último, en la tecnología, que es la que ahora mismo está repuntando mucho, sobre todo en los deportes indoor, como puede ser el baloncesto, como puede ser el fútbol sala, como puede ser el balonmano, es la tecnología de los sistemas de posicionamiento local, que simplemente lo que hace este sistema, lo que hace esa tecnología, es reproducir la función que realizan los satélites y los GPS en los deportes de campo abierto, principalmente, pues como puede ser el fútbol. Esta tecnología pues se compone de una serie de antenas que se instalan alrededor del campo, dentro de la instalación, y crea una red o una señal como similar a las que los satélites crean, para que el dispositivo, para que el GPS, en este caso la tecnología que utilizamos nosotros es WIMU, recoja datos de los dispositivos que nosotros colocamos a los jugadores. Entonces, era una tecnología que hasta hace muy poco, hasta ahora, era difícil de monitorizar en deportes de este tipo, y que ahora nos ha ayudado para poder monitorizar esas demandas. Por un lado, como podéis ver, la información que nosotros manejamos o la información que utilizamos es al preparador físico,
a decidir qué tipo de tareas de entrenamiento podía realizar que fueran lo más cercanas a la competición, como bien ha dicho el doctor Javier, pues que sea y que cumpla el principio de especificidad. Y eso hasta ahora en deportes como el fútbol sala, que es un deporte indoor, no teníamos esa capacidad de tener esa información. ¿Vale? Por otro lado, pues dentro de ese proceso de entrenamiento se puede monitorizar el rendimiento del jugador durante la sesión de entrenamiento. ¿Para qué y con qué objetivo? Pues por un lado puedes realizar el control de la carga de ese entrenamiento, en la que tú creas el informe con las variables que a ti en ese tipo de tareas o en esa sesión quieres medir. Entonces, a partir de ahí, pues tú puedes seguir tomando decisiones o puedes categorizar unos tipos de tareas para un objetivo condicional o para otro objetivo condicional. Si puedo compartir, os voy a compartir la pantalla para que veáis un ejemplo de la función que nos puede dar este tipo de tecnología. Vale, ¿se ve? Creo que se puede ver o no. Sí, adelante, Carlos. Vale, pues nada, un pequeño ejemplo de lo que puede ofrecer esta tecnología, y es a nivel táctico, puede ayudar mucho a ver la sincronización que tienen los jugadores durante el campo. Hasta hoy o todavía no se puede monitorizar el balón, pero seguro que llegará más pronto que tarde, y eso nos ayudará a incluso saber, en función de dónde está el balón, si hemos juntado mejor las líneas o si el sistema táctico que utilizamos es más correcto o menos correcto, ¿vale? Es un simple ejemplo de la gran cantidad de opciones que nos da esa tecnología. Si me compartes de nuevo, Manuel. Y termino simplemente con dos conclusiones, y es que la tecnología ayuda y es necesaria que una el campo de la investigación con el rendimiento, y por otro lado es que, y ahora el doctor José Luis Felipe os lo explicará mejor, es que el Big Data se puede utilizar y es muy útil, pero con la máxima funcionalidad posible para los profesionales del deporte y de los que están en el campo día a día. Sin más, espero que haya sido productiva, y os dejo con el doctor José Luis Felipe. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. La ponencia que vengo a hablaros se llama Big Data, la democratización del fútbol. La he llamado así porque el análisis de los grandes conjuntos de datos han venido, sobre todo al mundo del fútbol, que digamos que es donde tiene una aplicación muy clara y muy directa hoy en día, ha venido a igualar las competiciones, y por ello yo creo que ya es imposible volver a ver una liga de 100 puntos. Porque ahora mismo todos los equipos, digamos que tienen más de los dos ojos del entrenador en el terreno de juego. Y como ha dicho mi compañero Javier anteriormente, y Carlos también, casi todos los equipos tienen a su alcance la tecnología GPS ahora mismo, y además, ahora hablaremos de ello, se ha incorporado la tecnología de tracking en el día a día de las competiciones. En España, en el caso de Media Coach, aunque casi todos vienen de una matriz de TrackUp, y casi todas las ligas y todos los torneos, los mundiales y la Champions League, por ejemplo, beben de esta tecnología. ¿Qué es lo que implica? Bueno, una frase con la que me gustaría empezar, que dice Klopp, que los entrenadores más experimentados apenas consigan recordar el 40-60% de la información ocurrida durante el partido. Por ello, la tecnología de datos o los grandes volúmenes de datos
vienen a aportarnos luz en este sentido. Con la tecnología GPS, los equipos ahora mismo pueden obtener, sobre todo, información muy relevante para la carga de entrenamiento, pero por otro lado, tiene que ir más allá de lo que le están aportando en los entrenamientos y se tiene que reflejar también en lo que está ocurriendo durante la competición. Y por eso decía Javier que desde hace unos años las competiciones oficiales ya permiten la utilización de tecnología GPS. ¿Qué es lo que aportan estas tecnologías? Más allá de cuantificar la carga de entrenamiento, lo que se está intentando, o digamos que es el deseo de todo entrenador, de todo cuerpo técnico, es predecir. No solo informar de lo que pasa, y aquí sí que la tecnología Big Data ha venido a darnos un toque al mundo científico y ha venido a decirnos, dejad de explicar lo que ha pasado ya e intentar avanzar y predecir lo que va a pasar, que es un poco el caballo de batalla o una disrupción donde había entre el mundo científico y el mundo profesional, donde los científicos nos dedicábamos a explicar lo que había pasado ya y bien a explicar, y lo que nos están exigiendo es que expliquemos lo que va a pasar, ¿no? De ahí los modelos predictivos, que es por eso es tan importante actualmente el Big Data. Estos son lo que aquí se ve en pantalla, digamos que son las principales variables físicas y fisiológicas que te aporta la tecnología GPS, y con ella los entrenadores y los preparadores físicos pueden predecir el volumen de lesiones, sobre todo cuantificando las acciones y deceleraciones y las acciones de alta intensidad, como los sprint o las carreras a más de 21 kilómetros por hora. Bien. Pero en los últimos años, sobre todo en las últimas 3 temporadas, hay una revolución en el mundo del fútbol que es Media Coach, donde todos los equipos tienen los datos de todos sus rivales, de todas las temporadas, de toda la temporada, del partido de antes, de manera que todos los equipos tienen una ventana abierta al campo de entrenamiento de sus rivales. Bien, ¿qué ofrece Media Coach o qué le ofrece Media Coach en este caso a los equipos de fútbol? Pues le ofrece una cantidad de datos impresionante. Para un único partido, Media Coach te ofrece más de 250.000 filas por 151 columnas de datos. Todo este volumen de datos, si un equipo lo sabe analizar y lo sabe estructurar, tiene las variables de rendimiento de todos los equipos adversarios, que pueden anticiparse y establecer protocolos para enfrentarse a un equipo u otro en función del rendimiento que presentan los rivales. Así se ha podido explicar, por ejemplo, la Roma, utilizando estos datos, ha podido explicar la remontada del Barcelona, donde se veía que jugadores del Barcelona estaban en zonas de baja deficiencia física durante el partido, por lo que los jugadores de Roma tenían que presentar un mayor volumen de acciones de alta intensidad que los rivales de Barcelona para poder dar la vuelta al partido. También en los duelos directos tuvieron que analizar cuáles acciones de alta intensidad, en este caso las aceleraciones de los jugadores del Barcelona y de los jugadores de la Roma, donde se veía que los jugadores, sobre todo los defensas de la Roma, tenían mayores acciones de aceleraciones que el oponente directo en el Barcelona, o que los delanteros de la Roma, en este caso, presentaban casi más aceleraciones que los dos centrales de manera unida, en este caso el Fútbol Club Barcelona, y así pudieron llegar a la conclusión de cómo podían remontar el partido. También los equipos pueden establecer patrones para saber qué equipo es el que gana, y no siempre gana el que más corre, como se muestra aquí en este gráfico. Tampoco gana el equipo que más rápido corre, y esto es muy importante porque muchas veces no es correr más ni correr más rápido, sino saber cómo correr con un posicionamiento táctico bien ordenado. Y entonces, los equipos pueden analizar los enfrentamientos directos que han tenido en los últimos años o los últimos partidos con ese mismo rival para poder explicar por qué han ganado o por qué han perdido, qué es los patrones que han tenido los equipos en el rendimiento físico. Pero los principales avances, sobre todo con los sistemas de tracking, al tener el posicionamiento de todos los jugadores de campo en todo momento, y también en el caso del fútbol, no pasa en el fútbol sala, también se tiene el posicionamiento del balón. Lo más importante es que se pueden sacar patrones de áreas, distancias, sobre todo distancias a centroides y distancias entre líneas, para poder establecer patrones de rendimiento. ¿Lo que implica? Pues implica que los equipos pueden
calcular la sincronización que tienen longitudinal y latitudinal para poder establecer patrones de victoria. Pueden calcular las distancias que tienen que tener las líneas defensivas entre ellas o el conjunto del equipo. Así también se puede llegar a calcular entropías para ver sobre todo las dispersiones que hay en los jugadores y si hay más entropía o, digamos, más incertidumbre en las acciones de defensa, las acciones de ataque. Con todo esto, que digamos que esto es un trabajo de trigonometría prácticamente, se pueden llegar a establecer a qué distancia tienen que estar las líneas de cada equipo para tener más posibilidades de éxito, ¿no? Estos son los principales motivos por los que ahora mismo que el Real Madrid o el Barcelona alcancen 100 puntos es imposible, porque los equipos conocen muy bien los rivales, pero no los conocen del visionado de vídeo y de partidos. Los llegan a conocer porque son capaces de establecer las distancias, las áreas, las dispersiones entre los jugadores y pueden establecer patrones de trabajo táctico. Por eso cada vez el trabajo táctico es más importante que el trabajo físico. Y por eso no gana el equipo que más corre ni el equipo que más rápido corre. Ganan los equipos que mejor tienen estudiados al rival. Y bueno, doy rápido para dar una visión de esto, porque obviamente este tema podría dar para muchísimo más. En este caso, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, luego estaré encantado de responderla. Y sin más, paso el turno a mi compañero Jorge. Y las preguntas yo creo que mejor las respondemos al final. No sé si hay alguna que yo creo, Jorge o Manuel, que las podemos responder al final, ¿no? Sí, vamos a dejar las preguntas para el final, vamos a dejar que termine Felipe y mientras que vaya todo el mundo escribiendo en el chat y después hacemos una ronda de preguntas. Estupendo. Vale, de todas maneras yo tengo el chat abierto, si veo alguna que pueda responder rápido la voy contestando sobre la marcha. Vale, pues nada, vamos a continuar con la siguiente ponencia, ya es la última. Como bien ha dicho mi compañero Felipe, voy a intentar también ir rápido para que no se nos alargue demasiado, que nos hemos alargado un poquito. Y bueno, lo que yo voy a hacer es, con todo lo que habéis visto, lo que estamos intentando también hacer desde el grupo ahora es implantar y desarrollar proyectos, ya no tanto de investigación, sino de innovación, para poder o intentar llegar un poquito o acercar más la tecnología al usuario final, que al final puede ser un club de fitness, un centro de fitness, un club deportivo amateur, no tenemos que pensar siempre en lo profesional, y intentar ver un poco la distancia que hay, como también ha dicho mi compañero Javi al principio, entre lo que nos puede aportar la tecnología y lo que realmente se está utilizando a día de hoy. Os vamos a enseñar algunos proyectos simplemente para que lo conozcáis. Todo esto nace, por ejemplo, de uno de los primeros proyectos que realizamos en este sentido, que fijaros que estaba bastante separado de lo que hemos visto en estas conferencias, que es sobre todo entrenamiento y deportes convencionales, por decirlo de alguna manera, y nosotros comenzamos trabajando con los centros deportivos. Después de una serie de estudios de mercado que se extienden, me parece que eran 4 o 5, se extiende de 2013, el último que realizamos estaba relacionado con la tecnología en los centros deportivos. Fijaros que en este caso es un ámbito donde la tecnología está muy o debería estar muy desarrollada, porque el perfil de usuarios que hay en un centro deportivo, los recursos que tienen este tipo de instalaciones, permiten tener una gran conectividad y una gran relación con la tecnología. Y sin embargo, nos fijamos simplemente con estas dos gráficas, empezamos a ver que la de arriba a la izquierda es el tipo de tecnología que se utiliza fuera del centro deportivo para hacer deporte, ¿de acuerdo? Para hacer deporte de manera libre, individual. Y vemos que el 34 y el 43%, que suman más de la mitad, utilizan aplicaciones y lo utilizan por temas de entrenamiento. Pero, sin embargo, dentro del centro deportivo, más de la mitad utilizan tecnología, pero no para un uso deportivo. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que existe realmente un vacío en la cantidad de aplicaciones tecnológicas que existen y la utilización que se está haciendo. ¿Por qué fuera del centro deportivo se utilizan aplicaciones para registrar entrenamientos y dentro no está esa conectividad? Nos empezamos a crear esas dudas, ¿vale? Esas dudas, de nuevo, se ven fortalecidas con un proyecto que terminamos justo en agosto del año pasado, un proyecto que duró 2 años. Estaba, en este caso, en un proyecto a nivel europeo, financiado por la Comisión Europea, donde el objetivo era ver la diferencia entre las competencias
que tenía un gestor deportivo a día de hoy y las competencias del futuro. Cogemos en este caso, por ejemplo, los datos de España. Y nos damos cuenta, ¿vale?, que dentro de las 10-12 competencias donde hay una mayor diferencia entre lo que hay actualmente y el futuro, de 75 competencias que había, están todas las relacionadas con tecnología. Habilidad para manejar Big Data, marketing digital, gestión de datos, plataformas virtuales, conclusiones de la investigación, que al final también está relacionado con la tecnología. Todas esas, digamos que esas son las únicas de las 75 competencias que estaban relacionadas con tecnología y resulta que están en el top 10 de las que más se tienen que desarrollar. Por encima de otras como puede ser conocimiento de la legislación, cosas relacionadas con gestión transversal, etcétera, etcétera. Fijaros, de nuevo, cómo se ve un importante vacío en la capacidad que en este caso tenía un gestor deportivo para aplicar tecnologías. Aquí estaban incluidos tanto personas de clubes como personas de empresas de retail como personas de empresas de centros deportivos. Por lo tanto, es una muestra bastante representativa y se ve, como ya he dicho, que claramente existe un vacío. No hay capacidad a día de hoy para sacar el provecho que podía tener la tecnología actual. Fijaros todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, creamos, que era el título de la conferencia, empezamos un proyecto recientemente, en septiembre de 2019, termina en marzo de 2022, que está, en este caso, ya dirigido a todo el personal de lo que estamos hablando aquí, de clubes deportivos, y tiene como objetivo dotar o intentar reducir ese distanciamiento entre lo que nos ofrece la tecnología y lo que realmente estamos utilizando a día de hoy. Este proyecto, que ahora mismo está en desarrollo, para que podáis hacer seguimiento y todos los resultados estarán publicados, tiene 4 elementos. Los voy a pasar rápido, ¿vale? El primero, que es el que estamos finalizando, es una primera revisión de cuáles son las áreas de tecnología que pueden existir en un club, a grandes rasgos. Un estado del arte de esas áreas y luego una evaluación en toda Europa. Fijaros que a la derecha tenéis todos los países participantes, son 9 socios, 7 países, de las tecnologías que actualmente están utilizando y las tecnologías que ellos creen que serían importantes utilizar, para ver el vacío que existe y de esa manera poder determinar cuáles tecnologías se deben desarrollar, qué utilidades existen y qué alternativas hay en el mercado para poder ocupar ese hueco y de esa manera crear una guía de buenas prácticas que ayuda a los clubes. La segunda parte es, en base a esas carencias, desarrollar un título que pueda ser reproducido en cualquier país de Europa, un título propio online de 15 créditos, inicialmente es lo que se tiene pensado, donde cada una de esas asignaturas van a ser cada una de esas áreas tecnológicas y tendrán un mayor o menor peso en función de los resultados del estudio anterior. Después, de cara a dar promoción, se creará una aplicación, ¿de acuerdo? Una aplicación dirigida a clubes y academias. También estará adaptada a centros deportivos, aunque el focus es inicialmente clubes y academias, donde se integrará una herramienta de autoevaluación para que los clubes puedan conocer el grado de desarrollo de la utilización de la tecnología y, en base a las deficiencias detectadas, poder establecer pautas o guías de cómo mejorar. Y junto a ello, la última opción es, en base a los resultados conseguidos, se definirán puntos de corte para poder establecer diferentes sellos y medallas de calidad y de esta manera poder promocionar esta aplicación entre todos los clubes y así intentar llegar a más gente y que se haga partícipe de este proyecto. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo conozcáis, es un proyecto que ahora mismo tenemos en desarrollo y creemos que es bastante útil y cubre una de las demandas más importantes o que más provecho puede dar a día de hoy en el mundo del deporte. Para acabar, para que lo conozcáis también, uno de los primeros avances que ya estamos haciendo y de forma paralela al proyecto es integrar ya la tecnología en un curso que llevamos haciendo mucho tiempo y que tiene muchísima importancia, y es la gestión de la seguridad en clubes, centros deportivos y empresas deportivas. Hemos creado un título donde integramos la gestión de la tecnología y la gestión de la seguridad para que cualquier persona responsable en cualquier club, entidad deportiva o centro deportivo sepa cuáles son las herramientas de las que dispone, cuándo las puede aplicar y cómo las puede aplicar, y de esa manera conseguir optimizar el funcionamiento de su centro deportivo
o de su club deportivo con todas las posibilidades que existen actualmente, ¿vale? También para que lo conozcáis. Y bueno, como he dicho, he intentado no alargarme mucho y así podemos dejar tiempo para contestar alguna pregunta. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Como habéis podido comprobar, Leonor Gallardo acaba de dejarnos un enlace por el chat que es referente a este proyecto europeo que Jorge nos acaba de comentar, en el cual agradecemos y todos aquellos profesionales nos podéis dedicar unos minutos a participar en este proyecto contestando una simple encuesta. Mientras que vais realizando más cuestiones, a mí me gustaría, por ejemplo, lanzar una pequeña pregunta a Leonor. Leonor, como sabemos, hay una gran polémica con el avance de la tecnología y de las aplicaciones. La propiedad, de dónde se queda esta información, está siendo un problema. ¿Crees que esto de si va a estar centralizada la información, descentralizada, crees que vamos a sucumbir a estos avances? ¿Que vamos a aceptar esta violación de la seguridad para disfrutar de los servicios de la tecnología o no? Yo creo que sí, que habrá, vamos, estos avances va a tener que llegar a que se legisle, ¿no? Todo esto, de hecho, ya se está legislando poco a poco, ¿no? Y, bueno, pues hará una legislación que se podrá permitir los datos, como ya se están permitiendo actualmente, porque todo Google o Face o todos, Amazon, tienen nuestros datos, es decir, que entonces, bueno, yo creo que se va a legislar muy rápidamente para poder bueno, ir en consonancia con la seguridad que todos. Yo creo que yo prefiero que mis datos estén fuera, pero que esté segura. Perfecto, pues sí. Bueno, hay una pregunta ahí de Pablo Melgar, ¿eh? No sé si se te ha escapado. Sí, estaba contestando yo por el chat mientras tanto para ahorrar tiempo. Muy bien. Sí, también teníamos una pequeña consulta para Javier. Si había alguna plataforma aparte que nos decía Edgar, ¿existen más bases de datos profesionales en el fútbol que Media Coach? ¿Alguna posibilidad de datos libres para consulta? Nos decían por aquí. Sí, a ver, tenemos que tener claro que Media Coach es una plataforma de la liga y obviamente los clubes tienen acceso a esos datos, pero la utilización y la explotación de esa información obviamente tiene que pasar siempre por la liga, ¿vale? En cuanto a plataformas de datos y empresas dedicadas a tratar de simular lo que sería Media Coach, hay muchas, porque disponemos también, por ejemplo, de Instat, que es una empresa rusa, creo recordar, que también proporciona esta información. Entonces, el problema es que prácticamente todas las que proporcionan, sobre todo datos referentes a variables físicas, requieren al menos una suscripción para obtener estos datos. Luego disponemos de otras que nos informan de otra serie de variables, como pueden ser económica, valor de los jugadores, transferencias, como puede ser Transfermarkt, que es de acceso libre y que todo el mundo puede consultar, ¿de acuerdo? Y que obviamente va asociada al fútbol, a todo el fútbol internacional, el valor de los jugadores, precio de transferencias. Entonces, hay bastantes plataformas orientadas al mundo del fútbol, pero respecto a datos físicos como los que hemos comentado en la mesa redonda de hoy, todas requieren al menos una suscripción. Muchas gracias, Javier. Teníamos también otra consulta por aquí de Oswaldo Sánchez. ¿Dónde se están trabajando estos temas? Los temas se refiere a las tecnologías. Pues cada centro, cada club tiene que ver cuál es la forma de aplicar esas tecnologías. Y si quieres conocer más, os invitamos a que entréis en nuestra página web para que veáis los contenidos de nuestros posgrados. Este especialista en tecnología y gestión de la seguridad, donde creemos que es donde pasa el futuro del deporte y de la digitalización. No sé si hay alguna pregunta más.
¿Quieres contestar tú a esto? ¿A lo de Osvaldo? ¿Jorge? Sí, voy a contestar. Un segundo, que lo lea bien. Vale, Osvaldo, ¿me preguntas? Vale. Tecnologías de gestión de entidades deportivas, los sistemas CRM y demás. A día de hoy, esto realmente no es que se esté trabajando mucho, sino muchísimo, porque cada vez hay más empresas que están dotando o hay muchísima competitividad de empresas que pueden aportar este tipo de software. Hay algunas que cobran por una cuota anual, hay otras que incluso cobran por número de usuarios y a lo mejor si tenemos un centro con 100 usuarios, estamos pagando, no lo sé, muy poco, 300, 400 euros de software al año, ¿vale? Y entonces tenemos muchas alternativas y se adaptan tanto a centros deportivos grandes, centros deportivos pequeños, centros con sistema de torno, sin sistema de torno, que tengan mayor peso de la parte e-learning, que tengan más peso de la parte de valoración online. Hay muchísimas empresas para ello. Felipe o Javier, ahí tenéis una pregunta de Sebastián Peralta, que dice que alguna plataforma de datos o tecnología para usar en un club de atletismo. No hay esos datos para usar en atletismo. Básicamente las plataformas que más se han desarrollado han sido las de fútbol y también en baloncesto, pero por el volumen de negocio que generan y porque además son deportes de equipo y que permiten este tipo de situaciones. En atletismo, al tener tantísimas modalidades, las plataformas serían muy difíciles establecer parámetros para ello. No hay ninguna plataforma que dé datos de rendimiento de atletas. Más allá de las propias que hay ahora mismo, donde se pueden seguir todos los entrenamientos y las competiciones de los atletas, donde suben todos sus datos y las potencias que generan y las velocidades que llevan entrenando, como pueden. Pero no hay ninguna que te ofrezca todos los datos en abierto, digamos. Más allá de Strava, que es la que conoce todo el mundo, pero ni siquiera se acerca, no tiene nada que ver. Sí, yo añado a lo de Felipe y ya aprovecho para contestar a Jesús su pregunta. Relacionado a las plataformas para un club de atletismo, efectivamente, como ha comentado el doctor José Luis Felipe, no existe una plataforma de datos como puede ser Media Coach en fútbol, pero de cara a la gestión, sobre todo el rendimiento, incluso a la multidisciplinariedad dentro del propio club, ¿de acuerdo? Es decir, la cooperación entre servicio médico, rendimiento, etcétera. La que hemos incluido en la ponencia de hoy, la plataforma Spoda, ¿de acuerdo? Es una plataforma que perfectamente podría utilizarse para un deporte como el atletismo, porque realmente, al final, cualquier atleta seguramente que dispone de un dispositivo de monitorización de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, esa información puede ser sincronizada dentro de la plataforma y además es una plataforma que, como comentaba, pues permite incluir información médica del atleta, incluir una información que puede ser muy útil desde el punto de vista de esa multidisciplinariedad que a lo mejor se necesita dentro de ese club. Por lo tanto, ese tipo de plataformas sí que se podría utilizar. En cuanto a tecnología en aspectos basados en el rendimiento, pues a día de hoy cualquier tipo de tecnología que se esté empleando en ciencias del deporte para valoraciones de fuerza, encoder, aplicaciones móviles, es decir, hay infinidad de medios tecnológicos para hacer evaluaciones y valoraciones físicas que puede ser extrapolable perfectamente a un club de atletismo. Y en cuanto a la pregunta de Jesús, de cuáles son las claves en el rendimiento, como ha comentado Felipe también en su presentación, realmente no podemos, al final se trata de un sistema complejo en el cual el éxito depende de numerosos factores, es multifactorial. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista del análisis, es decir, en qué nos centramos a la hora de analizar pues esa gran cantidad de variables que nos aportan los medios tecnológicos, básicamente son las acciones de alta intensidad, es decir, acciones por encima de 18 kilómetros por hora, acciones de sprint, aceleraciones, desaceleraciones, porque ya, como comentábamos anteriormente, no solo nos aportan información desde el punto de vista del rendimiento, sino que también podemos utilizarla de cara a la prevención de lesiones.
Por lo tanto, esa información o todas las variables asociadas a la alta intensidad nos permiten, bueno, pues facilitar esa toma de decisión. Además, cada vez con más frecuencia se están creando, bueno, pues variables como la carga metabólica, la potencia metabólica, la carga interna del jugador, que no solo nos aportan información en cuanto al rendimiento, sino en cuanto a la carga que les genera diferentes acciones. A la pregunta de Nacho ya aprovecho yo, sistemas que se están diseñando. Yo creo que el tema, como te he dicho, Nacho, va por la biometría, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, el perfil del usuario, conocer la publicidad, es decir, que eso va a ser todos los datos que tenemos, el Big Data, que al final se va a esos algoritmos, y hay una inteligencia artificial que será, pues eso, irá trabajando en que en la fidelización de sus clientes y sobre todo en que, bueno, ya habéis visto el gran problema que va a haber los próximos meses, ¿no? Así que, pero vamos, yo creo que eso va muy, muy rápido, Nacho, lo que tú has comentado, ¿eh? Perfecto. Y por último, Javi, si puedes contestar a Jesús, eso a nivel condicional, pero a nivel técnico-táctico, creo que va unido también con lo que hemos visto de Felipe y Carlos Serrano, a cómo estos sistemas de monitorización van a ayudar a la preparación táctica, ¿verdad? Sí, efectivamente, además que se han incluido vídeos que permiten ver esa información. Afortunadamente, todos estos dispositivos ahora ya no solo nos aportan esas variables físicas de las que hablábamos anteriormente, sino que nos permiten o nos aportan también variables técnico-tácticas. De hecho, concretamente el modelo que hemos enseñado en las presentaciones permite, bueno, pues realizar análisis de entropía, calcular centroides, es decir, las distancias entre líneas, amplitudes, longitudes. Por lo tanto, si estás más interesado, te podemos proporcionar además, hay un artículo científico, una revisión que habla de todas esas variables que se pueden analizar con estos recursos medios tecnológicos y que tienen incidencia en ese éxito en la competición. Pero como te comento, afortunadamente a día de hoy es información porque ya no solo podemos obtener las variables físicas, sino que podemos obtener el raw data, que muchas veces nos olvidamos de él porque el propio software nos filtra toda esa información y nos aporta variables que nosotros consideramos útiles. Pero no nos tenemos que olvidar del raw data, es decir, de la información en bruto que nos aporta ese dispositivo. Al disponer de todas esas variables X e Y, podemos hacer numerosos análisis, ya no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colectivo, que ahí es donde entra en juego esas variables técnico-tácticas que comentas. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues si no hay ninguna pregunta más, deciros que mañana a primera hora vais a recibir toda nuestra información. Agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a los ponentes su tiempo. Esperamos poder veros en persona dentro de poco y que el periodo que queda lo llevéis de la mejor manera posible. Un saludo a todos y gracias por asistir.